Pues miren, antes que nada, el día de hoy nosotros queremos compartirles, ¿verdad?, una alternativa muy interesante acerca del por qué nos enfermamos, el por qué estamos padeciendo actualmente en México pues enfermedades tan fuertes como son el cáncer, la diabetes, la hipertensión, la arteriosclerosis múltiple y una serie de enfermedades que la verdad anteriormente no las conocíamos. Y bueno, qué mejor que ahorita está con nosotros un especialista en la materia, el doctor Gerardo, que nos podrá comentar acerca de qué es lo que causa estas enfermedades, y Mauricio, que también está con nosotros, que también él sabe mucho sobre los procesos realmente químicos que pasan dentro de nuestro cuerpo y el por qué nos enfermamos. Ok, bueno, principalmente nosotros nos enfocamos en qué es la nutrición. ¿Qué es la nutrición? ¿Qué son los hábitos alimenticios? ¿Qué es lo que realmente nosotros nos provoca tener un funcionamiento celular óptimo? Entonces todo eso viene desde la ingesta calórica y procesos bioenergéticos, bioquímicos en el organismo humano, los cuales van a transformar esa ingesta en energía y aparte van a provocar que toda la función celular sea total y completamente óptima para cualquier organismo. De hecho, incluso las plantas tienen procesos bioquímicos, tienen procesos biológicos, y su obtención de energía es la fotosíntesis, por ejemplo. Nosotros tenemos otro tipo de bioquímica en la cual nos va a provocar la producción de ATP como principal fuente energética. ¿Algo que quieras agregar? Sí, si usted está tomando mucho azúcar, muchos alimentos refinados, mucha sal, esos son malos hábitos alimenticios que nosotros tenemos que corregir, porque estos hábitos que hemos estado adquiriendo y de los cuales nunca nadie nos ha enseñado que debemos regularlos, no significa que no los consumamos, sino que debemos regularlos, nos están llevando a las enfermedades, como decía la licenciada, enfermedades como diabetes, cáncer, artritis, lupus, asma, una serie de enfermedades crónico-degenerativas que al final de cuentas nos están causando la muerte. Entonces, eso de quitarse los hábitos alimenticios, descansar mejor. En la actualidad ya no descansamos, descansamos muy poco y nos nutrimos muy poco también. Y en muchas ocasiones los alimentos no cubren las necesidades de nuestro organismo, ni química ni biológicamente, para poder nosotros sustentar todas nuestras actividades físico-mentales. Estaríamos hablando de que en nuestra alimentación diaria realmente estamos cometiendo algunos excesos en nuestro hábito alimenticio, exceso de azúcar, exceso de sal, exceso de alimentos enlatados últimamente, ya no tenemos alimentos naturales como antes, no consumimos vitaminas, no consumimos minerales, no consumimos suficiente cantidad de proteína, consumimos grasas, pero grasas malas, ¿verdad?, grasas que nos hacen daño, grasas saturadas, y no consumimos grasa buena, o lo que le llamamos nosotros ahora por lo que son los omega 3, por ejemplo, ¿no? Entonces estamos cometiendo en nuestra alimentación diaria muchos excesos y también al mismo tiempo muchas deficiencias, por lo cual nuestro organismo empieza a degenerarse y empieza a enfermarse, ¿no es así? Claro, no, es, bueno, si empezamos a hablar de enfermedades, sabemos que toda enfermedad inicia en una inflamación o degenera en una inflamación. Entonces, ¿qué tan importante es la nutrición? ¿Qué es la nutrición? La aportación de elementos esenciales para tener una función óptima. Por ejemplo, si yo te pregunto, ¿para qué tú comes un bistec? Me vas a decir, pues para tener energía. Claro, pero solamente si yo te hablo como fisiólogo, te puedo decir que al yo comerme un bistec me va a dar solamente el 2% de energía, todo lo demás son proteínas. Ahora, esa proteína, ¿a dónde se va? ¿Yo para qué como carne? ¿Para qué quiero esa proteína? Muy simple, en los procesos biológicos, para acelerar ese proceso, necesitas enzimas, necesitas catalizadores, los cuales van a provocar que ese proceso se haga en milisegundos. Si tú dejaras esa reacción sin un catalizador o sin una enzima, va a ser ese mismo proceso, pero en 3 millones de años. Entonces imagínense qué tan maravilloso es el cuerpo humano que permite hacer esa función, ese aporte. Entonces, cuando tú tienes una ingesta de proteína, lo que haces es primero acidificar tu cuerpo para poder romper esos enlaces, esa estructura de proteína como tiras. Entonces, cuando tú llegas y tienes la ingesta calórica, lo que hace es
el cuerpo es desmembranar en su unidad más básica, que son los aminoácidos. Con esos aminoácidos se va a otra síntesis de proteínas para generar enzimas, que son proteínas, y esto, pues los procesos biológicos se ven favorecidos. Entonces, imagínate, ¿qué pasaría si tú no comieras carne? También a nivel muscular, tienes una recuperación bastante buena en cuanto a todo lo que come el músculo cuando es una actividad física. Ahora imagínate, no como carne, y si no como carne voy a tener un dolor muscular de piernas, de brazos horrible. Si yo te pregunto también, ¿por qué una anoréxica que no come sobrevive? ¿De dónde toma la proteína, no? Entonces la respuesta es muy sencilla, la absorbe del músculo. Esa es su forma de compensar la falta de ingesta calórica. Recordemos, amigos, que nosotros nos tenemos que alimentar de 3 macroalimentos, que son lípidos, carbohidratos y proteínas. Este tiene que tener un balance ideal. Si nosotros cubriéramos y supiéramos cuál es ese balance, nosotros nos mantendríamos en salud mucho más tiempo y con mejor capacidad física y mental. Sin embargo, esto no es así. La capacidad que tenemos para estar consumiendo demasiadas grasas, sobre todo saturadas, todo es frito, todo es refrito y todo es muy condimentado. Además, lo hacemos con alimentos muy refinados, estamos consumiendo papas refinadas, saladas, etcétera. O sea, todos estos excesos que hablaba la licenciada y que a través del proceso bioquímico que estaba hablando Mau, nos está diciendo que esto es la descompensación que estamos provocando en nuestro organismo. Este exceso, y en muchos de los casos es también la deficiencia. La deficiencia de que muchos de ustedes a lo mejor van a decir, no, yo como bien, mis frutas, mis verduras, mis vegetales, tomo agua, etcétera. Resulta que muchos de nuestros alimentos no llevan ya en este momento los requerimientos necesarios para que nosotros tengamos la salud que debemos de tener. ¿Por qué? Porque son alimentos ya muy trabajados. En la tierra se ha trabajado mucho, aunque se abona, no da el aporte necesario a la planta para que nos dé la calidad y la cantidad de alimento que nosotros requerimos. Esto es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Muchos pensamos que estamos comiendo bien, pero no es así. Necesitamos siempre de un guía, de alguien que nos esté diciendo cuál es y cuánto es el alimento que debo de estar consumiendo para que entonces yo cubra de acuerdo a mis necesidades físicas y mentales y biológicas, entonces cubra todas esas necesidades y entonces mantenerme en un estado de salud mucho más permanente. Entonces podríamos nosotros llegar a la conclusión de que realmente la gran mayoría de nosotros nos enfermamos por nuestros malos hábitos alimenticios. Es decir, muchas veces te preguntas, bueno, como decía aquí Mauricio, ¿para qué comes? ¿Por qué comes? ¿No? Y mucha gente va a decir, pues para nutrirme, para tener energía, para ir, para venir a hacer mis actividades diarias. Realmente una de las situaciones o la respuesta correcta más bien a esto es, comemos para producir sangre y nuestra sangre va a depender la calidad que tenga de qué estamos consumiendo. Estamos consumiendo demasiadas grasas saturadas, demasiados azúcares, carbohidratos en exceso. Obviamente la calidad de nuestra sangre va a ser muy limitada, muy mala, ¿no? Y eso va a hacer que nos vayamos enfermando. En cambio, si volvemos y vamos a tratar de mejorar nuestro hábito alimenticio, de modificar nuestro hábito alimenticio con vitaminas, minerales, oligoelementos, en ciertas cantidades, los omega 3 en lugar de las grasas saturadas y algunos otros elementos que requerimos para estar bien nutridos, nuestra sangre va a estar limpia, nuestra sangre va a correr bien, va a llevar los nutrientes a todos los órganos del cuerpo a donde debe de llegar y entonces vamos a tener como consecuencia un organismo sano. Vamos, la conclusión sería esa, estamos enfermándonos por nuestros malos hábitos en la alimentación, fundamentalmente, y obviamente eso trae consecuencias, ¿no? Recuerden, amigos, que la salud que nosotros estamos consiguiendo es a través del alimento y de aquella elaboración de la sangre que está diciendo la licenciada. Pero hay que pensar, bueno, yo estoy enfermo, ¿ahora qué puedo hacer? Bueno, es muy sencillo. Nosotros estamos mes con mes cambiando nuestras células, vamos siendo otros. Si nosotros empezamos a cambiar estos hábitos y los empezamos a mantener mes con mes, va a llegar un momento en que nuestro recambio de célula sea más sana. Al principio va a ser un cambio, pues, lógicamente con todos los arrastres de estos desechos, de estos problemas tóxicos que hemos adquirido durante tantos años, pero el seguir manteniendo un buen estatus alimenticio, un buen hábito alimenticio, nos va a llevar poco a poco a una nueva regeneración
biológica celular, Claro. que nos dé nuevamente las capacidades que nosotros necesitamos. No, incluso, o sea, si nosotros nos ponemos a pensar de cuando dicen eres lo que comes, realmente, imagínense ustedes a un sopilote, ¿no? A un sopilote, o sea, realmente qué tan bonito es si lo vemos así, ¿no? Entonces, ¿de qué se alimenta ese sopilote? De carroña, o sea, realmente de animales muertos. Sí, por lo tanto su cuerpo genera otro tipo de cosas. Ahora, si nos vamos a la naturaleza, desde la misma naturaleza, ¿cuáles son los animales más fuertes? Los herbívoros. O sea, el hipopótamo, el gorila, que bueno, es herbívoro. Y pues imagínense, o sea, ¿qué son los animales más grandes, más fuertes? Más sanos, claro, porque se están alimentando de alimentos ricos en agua. Entonces, se están hidratando, que se están regenerando constantemente a través de la nutrición. Por eso entonces, amigos, los estamos invitando a que piensen, recapaciten y puedan, a partir de este momento, tomar otro tipo de hábitos, en los cuales pues aquí estamos nosotros para poderlos ayudar y servir. Pero bueno, esto no acaba. Ahora, ¿qué tenemos como opción, licenciada? ¿Qué tenemos, Mau? Bueno, pues de entrada podemos decir que una de las cosas que tenemos que hacer es cambiar nuestros hábitos alimenticios para consumir alimentos elaborados con las ciertas cantidades que se requieren para que nuestro cuerpo funcione. Esto, porque lo digo, bueno, muchas veces yo también como ama de casa me doy cuenta que para nosotros es muy difícil balancear una alimentación. O sea, actualmente yo puedo decir, bueno, en mi familia comemos frutas, verduras, proteína y todo, pero yo no puedo calcular qué cantidades exactamente requiere mi cuerpo, el de mi hija o el de mi esposo, pues para que esté bien nutrido. Eso no lo puedo hacer, pues la verdad es imposible. Uno cree que se alimenta bien. ¿Cuál es la alternativa que damos a estas consecuencias que viene trayendo la mala alimentación, que es las enfermedades, ¿no? Una buena nutrición. Ahora, ¿en qué consiste una buena nutrición? Como dice aquí el doctor, tenemos algunas alternativas que queremos plantearles y que sobre todo han estado dando resultados muy interesantes en nuestra misma familia, con nuestras mismas vecinos y conocidos, y por lo tanto les podemos recomendar ampliamente una alternativa viable para consumir lo que nos hace falta, para poder cubrir esas deficiencias que tenemos en la alimentación. Y bueno, pues nosotros tenemos aquí, estamos presentándoles una serie de productos balanceados, naturales totalmente, de una empresa que viene preocupándose por la salud de la gente, que se llama Kayani. Y bueno, vamos a pasar a hablarles de las alternativas y el por qué es importante consumirlas, para que te concientices de que debes hacer un cambio por tu salud. Entonces vamos a pasar a explicar un poco lo que estamos proponiendo. Doctor, si quieres arrancar. Sí, bueno, un breve comentario. Kayani, medicina fuerte, un lenguaje de la tribu Kinley. Ellos no saben definir cáncer, definir gastritis, no tienen una palabra en específico. Imagínense qué tan saludable son estas personas. Nosotros los llamamos tribu. ¿Por qué? Porque tal vez vivan en condiciones diferentes a las de nosotros. Ahora, ¿ellos cómo nos llamarán? ¿Salvajes? O no sé, o sea, son ese tipo de cosas, ¿no?, que nos ponemos a pensar. Y pues aquí, bueno, el experto de la salud, como médico, él está encargado realmente de la salud de las personas. Llegan los seres humanos a pedir un consejo, a pedir una receta o decirle, arréglame. Así como tú llevas al mecánico tu auto cuando se descompone, cuando tú vas al dentista cuando te trae una muela, tienes que ir con el experto, el cual te va a dar una amplia gama de soluciones a tu malestar. Y por este caso, pues el experto en la materia, el doctor Gerardo, nos podrá explicar un poquito más a fondo cuáles son los efectos y cuáles son los beneficios en los cuales se ve involucrado estos productos de Kayani. Sí, es muy sencillo. Ya nosotros hablamos que el consumo por en exceso de muchos de nuestros alimentos nos están llevando a un estado de toxificación constante. Estamos intoxicándonos día con día. Cada vez que tomamos un alimento estamos llevando toxinas a nuestro organismo, que va a llegar un momento en que nuestro cuerpo no es capaz de eliminarlas por completo. Entonces necesitamos de algunos antioxidantes, de algunos depurativos.